Perfecto. Ya, Ana, adelante. Súper, entonces, buenas tardes a todos y todas. Como centro, les damos la bienvenida a nuestra primera reunión científica abierta al público del año. Como centro nos interesa enormemente el aprendizaje y la entrega de conocimientos. Es por eso que desde este año hemos decidido incorporar estas reuniones científicas que se realizarán el primer martes de cada mes a las 7 de la tarde en modalidad online para todo público. Esto con la idea de divulgar y dar a conocer el conocimiento en distintas áreas de lo que es la psicología del dolor. En esta oportunidad, como primera instancia, tendremos una reunión llamada autoeficacia, que es un constructo muy importante en el trabajo de la psicología del dolor. Tendremos dos expositores muy importantes. Primero Alejandra Rodríguez, psicóloga y directora del centro, y posteriormente nuestro colega Juan Eduardo Santamaría. Tendremos estas dos primeras exposiciones. En caso de tener alguna duda o comentario, pueden ir dejándolos en el chat, ya que al finalizar estas exposiciones se abrirá una ronda de preguntas y un momento de conversación donde serán leídos y escuchados. Sin más que agregar, les dejo con Alejandra Rodríguez. Gracias, Ana. Muchas gracias a todos y todas. Bueno, muy contenta porque efectivamente es una instancia nueva que creo que debíamos hacer de manera más regular y va a ser justamente el primer martes de cada mes, así que para que estén atentos, ¿no? Con diferentes temáticas y factores que están presentes, ¿no? En el dolor. Para muchos, el tema que yo voy a abordar hoy día es un tema que saben, eh, sobre todo los colegas y las colegas del centro, las pasantes, pero también como es una instancia abierta al público, creo importante dar a conocer, ¿no? Voy a hacer la presentación. Ustedes me dicen si se ve para, eh, para comenzar. ¿Se ve ahí? ¿Pantalla completa? Se ve pantalla completa. Ya, súper, gracias, Ana. Bueno, efectivamente vamos a ver hoy día un tema muy importante que es la autoeficacia, que es un factor cognitivo, ¿no? En esta primera reunión científica, como mencionó Ana, em, les quiero contar, ¿no es cierto? Algunos ya saben que estuvimos invitados, ¿no es cierto?, el año pasado al Congreso Argentino del Dolor de la Asociación Argentina para el Estudio del Dolor. Y efectivamente me pidieron que expusiera sobre el rol de la autoeficacia en el dolor físico persistente. Entonces les voy a comentar algunas cositas, ¿no? Que vimos ahí. Siempre, y soy súper reiterativa, de mostrar este diagrama de Alcántara Montero y siempre precisar que el abordaje del dolor tiene que ser desde el modelo biopsicosocial y ilustra claramente la participación de las variables psicológicas, ¿no? Cuando decimos psicología del dolor, ¿a qué nos referimos? Bueno, acá en este diagrama efectivamente se menciona el área de estrés, el área de las emociones, los afectos, de las cogniciones y la personalidad. Entonces, efectivamente, sí participan estos cuatro sistemas o cuatro grandes áreas que el psicólogo o la psicóloga que trabaja en este ámbito debería explorar, evaluar, para después intervenir. Y dentro de los factores cognitivos están las expectativas, ¿no? Es un factor que tiene mucha evidencia en diferentes patologías que cursan dolor y dentro de las expectativas está la autoeficacia. Ahí nos vamos a ubicar ahora, ¿no? De manera como bien concreta, obviamente muy acotado, porque se trata, ¿no es cierto?, que este sea un espacio donde también podamos dialogar, discutir al finalizar las exposiciones. Las expectativas siempre existen en todo proceso terapéutico, cuando uno va al médico, cuando uno va al kinesiólogo, cuando uno va a la psicóloga, al psicólogo, evidentemente que las personas tenemos, y me incluyo, expectativas. Y en ese sentido es muy importante uno como profesional preguntar, porque es bastante poco usual que una persona de manera espontánea nos diga a nosotros como terapeutas cuáles son sus expectativas.
En todas las patologías, como les comenté, ha estado estudiada las expectativas y la autoeficacia dentro de este marco de expectativas. En este estudio, ¿no es cierto?, de hombro doloroso, que es una patología bastante compleja y prevalente, las expectativas sí son muy importantes. ¿Para qué? Para la recuperación. Es decir, que lo que espera el paciente es importante nosotros como terapeutas, como profesionales de la salud, preguntar, ¿qué espera usted? Ya seamos médicos, seamos kinesiólogos, psicólogos, ¿qué espera de este equipo que la está, por ejemplo, atendiendo? ¿Qué espera en términos de los resultados? Es importante preguntar e indagar, ¿no? Con una entrevista que se supone que todo profesional tiene que hacer para poder conocer estas variables. Yo siempre soy y trato de hacer referencia justamente a los autores que acuñan estos constructos tan importantes en psicología. Y este es un psicólogo, Bandura, muy relevante dentro de la psicología. Nosotros lo estudiamos muchísimo en pregrado. En su teoría social cognitiva, él acuña este concepto de autoeficacia. Todos los autoestima, autoconcepto, autoeficacia, se refiere a la propia percepción que uno tiene. ¿En qué sentido la autoeficacia refiere a la propia percepción que tiene un individuo sobre sus capacidades? Es decir, qué tan capaz en este contexto específico me siento yo de manejar mi dolor. Y Bandura ilustra con la sigla EA a la autoeficacia, pero también toda persona que se va a someter a un tratamiento tiene una expectativa de resultado del tratamiento, indiscutiblemente. Y obviamente que uno espera que le vaya bien, ¿no es cierto?, en términos como generales. Esto hay que explicitarlo, ponerlo arriba de la mesa. Hablemos de las expectativas. Usted se siente o no capaz, ¿no es cierto?, de manejar su dolor. Qué espera y qué expectativa tiene del tratamiento. Y aunque parezca insólito, muchas personas consultan y no necesariamente tienen muy buenas expectativas. Y ahí es importante hacer como un ajuste de expectativas. Preguntarla y después ser lo más realista posible. Tratar de no idealizar el resultado de un tratamiento, ¿no? Ser bastante aterrizado. Creo que a veces los profesionales de la salud, mm, para motivar a las personas, exageramos. Acá hay que ser lo más justo posible, pero tampoco caer en el otro extremo, ¿no? ¿Es posible que una persona mejore su autoeficacia? Sí. Absolutamente, lo vamos a ver después con Juan en su presentación. ¿Se trabaja la autoeficacia? Se debe trabajar, se debe medir la autoeficacia. Y es, como les decía, la propia percepción que tiene cada uno con sus creencias de que si yo soy capaz, en este caso, de manejar mi dolor o no. Porque el dolor es un estresor y es además un estresor crónico. Entonces, las expectativas de las propias capacidades, la autoeficacia en salud es muy relevante y cobra mucha más importancia que tal vez en otros ámbitos. ¿En qué sentido? En el sentido de poder promover conductas saludables, en el sentido de prevenir conductas riesgosas. En términos generales, pareciera que nos ayuda muchísimo a lograr una mejor calidad de vida. Recordemos que el dolor físico persistente merma la calidad de vida y la autoeficacia sería un factor protector si yo tengo una autoeficacia adecuada. Esto cobra más importancia aún en enfermedades crónicas, ¿no es cierto? La mayoría de las personas que consultan el centro y que tienen dolor físico persistente tienen condiciones médicas a la base, crónicas. Es decir, ¿no es cierto? Pareciera que la autoeficacia es un factor que va a ayudar, ¿no es cierto?, a mejorar esa condición, ¿no? Fortalecen la resiliencia, que es un recurso maravilloso para enfrentar el dolor, atenúa todos los efectos negativos. Entonces es un gran protector. Y tenemos hoy día
la posibilidad de poder evaluar una autoeficacia específica. Como yo digo, Bandura estableció la general, qué tan capaz soy yo de enfrentar adversidades generales y qué tan capaz soy yo de enfrentar algo muy específico, que en este caso sería el dolor. Justamente en el contexto de condiciones médicas crónicas, la autoeficacia específica eh, ayuda a que yo me adapte a mi enfermedad. ¿Adaptarse qué significa? Significa que yo la acepte, que yo no me resigne, que es distinto, que yo logre establecer mi tratamiento adecuadamente, que me adhiera bien al tratamiento, que siga las instrucciones. Eso es adaptarse adecuadamente. No es una actitud pasiva, al contrario, que yo diga, ok, tengo este diagnóstico, tengo esta realidad, pero sí yo puedo mejorar y aprender herramientas para manejar mi dolor. Y eso es justamente lo que nosotros hacemos en el centro, ayudar a las personas desde la psicología del dolor para tener más herramientas, un abanico de posibilidades, de estrategias de afrontamiento que me permitan manejar mejor, es decir, mejorar la autoeficacia. Y para ir terminando, les quiero contar que muy pronto vamos a lanzar, ¿no es cierto?, una encuesta y les pido, ¿no es cierto?, poder ayudarnos a difundir porque es una investigación muy relevante en mujeres chilenas con fibromialgia, que justamente un aspecto, una variable a considerar en esta investigación es esta autoeficacia específica, es decir, poder precisar qué están haciendo las mujeres en Chile con diagnóstico de fibromialgia en relación a su enfermedad, en relación a su condición, si efectivamente están teniendo una autoeficacia adecuada o hay una autoeficacia más bien descendida. En todas las investigaciones últimas del 2024 hasta la actualidad, en diferentes problemáticas, condiciones, se ve reiteradamente, ¿no es cierto?, cómo la autoeficacia juega este papel tan significativo en la mejora en mi funcionamiento diario, por ejemplo, en este estudio de fibromialgia. O sea, pareciera que la autoeficacia claramente mejora mi discapacidad, el estado de salud genérico, físico, diario, ¿no? Como también mi salud mental. En este estudio, ¿no es cierto?, sistemático en dolor crónico musculoesquelético, lo mismo. Se reitera, ¿no es cierto?, que los niveles altos de autoeficacia se asocian con niveles bajos de intensidad, que es una de las tareas más importantes que tenemos los psicólogos en el dolor, disminuir la percepción de severidad como una primera línea de abordaje. También en dolor crónico lumbar, que es una patología como top en las listas, lamentablemente, que no está logrando tener buenos abordajes. La autoeficacia también es un factor protector, ¿no? No solamente para el dolor crónico lumbar, sino que también para enfrentar el estrés como adversidad general, como específica, que le toca vivir a muchas personas. Hay diferentes métodos para evaluar autoeficacia, diferentes herramientas que nosotros los psicólogos utilizamos para poder precisar de manera como más fiel y más rigurosa estas variables, ¿no? Este es uno de ellos. Existen varias alternativas como las que mencioné recientemente. Ojalá instrumentos que sean breves, instrumentos que nos permitan, ¿no es cierto?, medir variables, es lo que hoy día se está tratando de usar en la evaluación. Nosotros en el centro utilizamos esta subescala que tiene 5 ítems y que mide, ¿no es cierto?, justamente esta autoeficacia específica en el dolor físico persistente, adecuándonos teóricamente, ¿no es cierto?, a lo que plantea el autor Bandura. Y si ustedes se fijan, es realmente una escala bastante rápida, le hace mucho sentido al paciente. ¿Beneficia medir variables? Sí, porque así nosotros nos ponemos metas terapéuticas
podemos medir antes, intervenimos y después podemos evaluar si ha habido una mejora. Y si efectivamente estamos apremiados por el tiempo, la idea es que el equipo se ponga de acuerdo, pero sí alguien del equipo tiene que preguntar y evaluar sobre autoeficacia. Preguntemos directa y claramente qué tan capaz se siente usted de manejar su dolor de 0 a 10. O sea, honestamente, em, hemos permanentemente insistido en la necesidad de establecer protocolos de evaluación. ¿De qué? De variables psicológicas. Una de ellas que recomendamos y que es fundamental es justamente evaluar autoeficacia. Y para darle el paso a Juan, ¿no es cierto? ¿Para qué vamos a evaluar autoeficacia? Para poder determinar si estamos con un factor protector o de riesgo, si tenemos que trabajar la autoeficacia, justamente para poder establecer intervenciones, ¿no es cierto? Para mejorar la autoeficacia. En general, ¿no es cierto? Todos deberíamos, profesionales de la salud, tener esta meta terapéutica transversal. Todos deberíamos enfocarnos en mejorar la autoeficacia de nuestros pacientes. Y ahora los dejo con Juan, con esta foto, ¿no es cierto?, de su investigación, que fuimos allá a Viña, al campus de la Universidad Adolfo Ibáñez, en su investigación que fue seleccionada como ponencia oral en este Congreso Nacional de Psicología Clínica. Así que les dejo ahí para que les cuente cómo y qué se está haciendo en el fondo para intervenir en autoeficacia. Muchas gracias. Súper. Bueno, gracias Ale. Y voy a proseguir entonces a mostrarle un poco qué hacer con la autoeficacia, ¿no? Creo que ahí queda como esta gran duda, justamente fue lo que fuimos a buscar ahí en este trabajo, qué es lo que se hace y realmente qué es lo que están haciendo eh, las psicólogas o los psicólogos experimentados en el dolor al respecto, ¿no? Así que les voy a proyectar aquí. eh, Me tienen que avisar si. Ah, espérame. Me tenéis que dar permiso. Creo que ahí mandé una solicitud. Ya, buenísimo. Eh, Dame un segundo. Ya, aquí se ve, ¿o no? Sí. Ya, Sí, sí, sí se ve. súper. A ver, espérame, presentar. Ya, ahí está. Bueno, entonces, aquí está esta presentación, ¿no es cierto? Que fue con la que fuimos al Congreso el año pasado, acá en Chile. Eh, el título de esta investigación es Evaluación e Intervención Clínica de la Autoeficacia en el manejo del dolor en pacientes con fibromialgia. Relatos de psicoterapeutas especializados en dolor crónico. ¿Ya? Em, Bueno, un breve resumen, la investigación aborda cómo los psicólogos especializados en dolor crónico en Chile evalúan e intervienen la autoeficacia en pacientes con fibromialgia. ¿Ya? Muy importante ahí hacer énfasis que vimos cómo evalúan primero la autoeficacia y después cómo intervienen, ¿no? Bueno, aquí en un breve marco teórico, en realidad, sin quedarme mucho en el detalle, nos enfocamos principalmente, ¿no es cierto?, en el dolor crónico. Un autor muy importante ahí, Raja et al., ¿no es cierto?, la publicación del 2020, donde habla de que el dolor crónico es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con daño tisular real o potencial, ¿ya? O descrita en términos de dicho daño. Eso fue un paso importante también para poder ir sedimentando el camino de la psicología en todo esto, ¿ya? Y entre otras cosas, bueno, la perspectiva del biopsicosocial del dolor crónico, la epidemiología chilena, la fibromialgia, ¿no es cierto? Y su definición en el CIE-11, la intervención clínica
y el dolor nociplástico, ¿ya? Eso es como más que nada el marco teórico. Si ustedes tienen preguntas en respecto a esto, como del detalle, feliz de que se los contestemos después, pero en honor al tiempo, creo que lo más importante es ir llegando a los resultados con una buena explicación. Voy a seguir avanzando, ¿ya? Bueno, vamos a pasar al concepto principal, ¿no es cierto? La autoeficacia, donde se define en la revisión de Lipke en el 2020 de la teoría de Bandura, ¿no es cierto?, que ahí mencionaba la Ale, como la creencia en las propias competencias frente a los impedimentos. ¿Ya? Entonces, justamente esto es lo que fuimos a ver. ¿Ya? Em, bueno. Para partir, la autoeficacia es las expectativas de eficacia más las habilidades objetivas de la persona, ¿ya? Esto nos va a dar la medición de autoeficacia. Entonces, Bandura identifica tres dimensiones de expectativas de eficacia, que vendría siendo la primera parte, un poco como qué es lo que esperan respecto a su propia eficacia la persona, ¿no? Esto se puede observar desde la magnitud, es decir, el rango de tareas que una persona cree que puede manejar, la generalidad, que son los ámbitos de la vida en los que, en los que se aplican estas creencias, y la fuerza, ¿ya? Que es la resiliencia de estas creencias ante fracasos o desafíos, ¿ya? Y bueno, las habilidades objetivas las podemos entender más desde las cuatro fuentes principales que fortalecen la autoeficacia, ¿ya? Entonces, primero vamos a ver qué expectativa de eficacia tiene la persona y luego vamos a ir a ver, ¿no es cierto?, como las habilidades objetivas para poder fortalecerlas. ¿Y dónde está la fuente de eso un poco? ¿No es cierto? Según Bandura, está en los logros de desempeño, siendo experiencias exitosas previas, la experiencia vicaria, la observación de otros alcanzando metas, la persuasión verbal, el cual es influir verbalmente en las expectativas y los estados fisiológicos, ¿ya? Como el manejo del estrés y la ansiedad. ¿Mm? Bueno, el problema de investigación fue que había un vacío de conocimiento respecto a las características de intervenciones de la autoeficacia en pacientes con fibromialgia dentro del proceso psicoterapéutico. Y la pregunta de investigación es, ¿cómo intervienen los psicólogos especializados en dolor crónico la autoeficacia respecto al manejo del dolor de pacientes con fibromialgia? ¿Ya? Bueno, aquí hay un par de cosas que nos vamos a saltar, un par de láminas, ya, porque hay varias, pero como les digo, igual me pueden preguntar después, para pasar ya directamente a los resultados. ¿Ya? Bueno, la muestra constó de cuatro psicólogas especializadas en dolor crónico con una experiencia promedio de 15 años en manejo de fibromialgia, ¿ya? Eran de contextos públicos y privados con enfoques variados, ya siendo mindfulness y modelo estratégico, cognitivo-conductual, mixto y psicoanalítico con enfoque psicomotricista, ¿ya? Primero, lo que se encontró aquí, ¿no es cierto? Fue la definición de autoeficacia que tenían en común eh, las cuatro psicólogas, ¿no? Entonces, las, ellas lo definían como las ideas personales sobre cómo conceptualizan la autoeficacia. Ah, perdón, aquí abajo va la definición, ¿no es cierto? Ellos consideran que la autoeficacia en el manejo del dolor en fibromialgia como la capacidad de predecir, anticipar, controlar y mitigar el dolor, ¿no es cierto? Entonces ahora nos estamos yendo a un marco mucho más específico de qué es lo que es la autoeficacia en el tratamiento de la fibromialgia. ¿Mm? Había una alineación teórica significativa, ¿no es cierto?, con la definición actual de la autoeficacia, y fortalece la autoeficacia como una variable terapéutica dinámica, flexible, en distintos enfoques psicológicos. ¿Ya? Aquí un ejemplo de las citas, de las entrevistas, era que para mí es el apoyar a la persona para que logre sentir que está en control de sus síntomas, que puede predecirlos y que puede mitigarlos, aludiendo un poco ahí a el trabajo por hacer, ¿no es cierto?, para mejorar la autoeficacia.
¿Cómo evalúan la autoeficacia? ¿No es cierto? Hubo coherencia en que el método de la evaluación es la indagación. Todas indagaban y todas lo mencionaron como la fuente principal, ¿ya? Eh, ¿Cómo indagaban en magnitud? Preguntando acerca de la percepción del dolor respecto al manejo de las tareas, ¿ya? Entonces todas entraban a preguntar cómo percibían el dolor respecto al manejo de las tareas cotidianas, ¿no es cierto? Entre otro tipo de tareas que pueda tener ya más particulares el paciente. Luego, la generalidad y preguntaban respecto a la afección asociada a las percepciones del dolor y si esta es específica a lo que está sucediendo o sucede de una manera general, ¿no es cierto?, en el perfil del paciente. Por último, en la fuerza pregunta en respecto a la resiliencia de la percepción del dolor frente a los impedimentos, ¿no es cierto? O sea, qué tan resiliente o no es esta idea, esta percepción del dolor frente a los impedimentos que puede tener ese paciente en su vida, ¿ya? Con resiliente se refiere a qué tanta fuerza tiene, ¿ya? Em, Bueno, aquí hay un extracto, un ejemplo, ¿no es cierto? Como un poco para que se haga una idea. Y yo hablo con el tiempo, sesión a sesión, por lo que el paciente refiere, no por lo que yo pienso que le va. Normalmente hago un par de preguntas, todas las sesiones que he hecho en la primera. ¿Cómo está el dolor con respecto a la semana pasada? ¿El dolor aumentó? ¿Disminuyó? ¿Está igual? ¿Cómo está en frecuencia? ¿Cómo está en intensidad? Le pregunto si hubo crisis de dolor y qué fue lo que lo gatilló. Ahí como un ejemplo más o menos de cómo serían este tipo de indagaciones, ¿no? Bueno, ¿cómo se trabaja? ¿No es cierto? Aquí, si bien hubieron algunas pequeñas discrepancias, obviamente, porque eran de distintas corrientes, ¿no es cierto? Y los psicólogos trabajamos de distintas maneras, también tenemos un estilo personal. A pesar de eso, sí hubo bastante coherencia, ¿ya? De cómo lo hacen. Entonces, en las fuentes clave, estas se complementan con la profundidad de la indagación, ¿ya? O sea, que es decir, todas eh, estaban de acuerdo con que indagar hay que hacerlo de manera profunda y mientras mayor profundidad de indagación haya, más potente es el trabajo. Entonces, estas son progresivas y llevan un seguimiento continuo en el tiempo, ¿ya? En cuanto a los logros de desempeño, ellas todas mencionaron refuerzo positivo, fraccionar metas y validar avances, ¿ya? Acuérdense que los logros de desempeño es un poco cosas que ha logrado el paciente, ¿ya? Éxitos. Entonces eso se refuerza de manera positiva, ¿no es cierto? Y es importante ir siempre monitoreando cuáles han sido los éxitos y qué es lo que está pasando en el mundo de estos logros de desempeño, cuáles no se han cumplido todavía, por ejemplo, y ayudar a fraccionar las metas y validar los avances, sobre todo con relación al dolor, ¿no es cierto? Es muy importante cuidar este aspecto, mencionaban las terapeutas, debido a que cualquier pérdida, digamos, o retroceso, falla en este espacio puede ser muy doloroso para el paciente, ¿ya? O sea, es decir, como que viene sintiendo que está manejando mejor el dolor y todo, y de repente se pone un objetivo, por ejemplo, muy ambicioso, no le va bien y puede haber un recaimiento, ¿no es cierto? Así que eso es muy importante. Luego, en cuanto a la experiencia vicaria, validar la experiencia que el paciente vio, ¿no es cierto? La experiencia vicaria tiene que ver con aprendizaje observacional. Entonces, validar esta experiencia y ajustar las expectativas irreales. Muchas veces el paciente puede llegar diciendo, ¿no es cierto? Oye, no sé, algún conocido se sanó en alguna sesión chamánica del dolor, fue una cosa muy de un día para otro. Bueno, es súper importante validar esa experiencia, puede ser que le haya pasado a ese conocido del paciente, ¿no es cierto? Pero hay que ajustar las expectativas irreales, ¿no es cierto? Dependiendo del caso del paciente, eso va a ser muy, muy importante. Luego, en cuanto a la persuasión verbal, habían discrepancias, ya las cuales fueron equilibradas dos posturas distintas. Una era influir en las creencias del paciente directamente o la otra era promover el insight, ¿ya? Entonces ahí vamos viendo si es que vamos a influir directamente en lo que cree el paciente con el dolor o se va a promover un insight, lo cual puede ser un poco más lento, pero promueve una reflexión más personal del paciente, ¿no? Por último, los estados fisiológicos, hay que sostener las emociones y derivar a psiquiatría en caso de que se agraven, ¿no es cierto? Esto era coherente entre todas las terapeutas.
Y un extracto de intervención, ¿no es cierto?, en estas fuentes clave era, bueno, si eso te funciona, más de lo mismo. Obviamente, cuando las cosas no resultan, hay que cambiar la estrategia. Tengo que ir implementando diferentes enfoques, como cuando los médicos ajustan los medicamentos, ¿no es cierto? Entonces va a ser muy importante la adaptabilidad de los terapeutas al perfil doloroso del paciente, ¿ya? Para poder ir manejando y gestionando la autoeficacia. ¿Mm? Bueno, en realidad no sé cómo estamos de tiempo ahí, Ale, estamos ya más o menos en la hora, porque si no, tengo un par de láminas más, pero no, pues, si no, no son tan relevantes. Creo que ya pasamos lo más importante. ¿Mm? Eh, A ver, No sé, Ana, cómo vamos con el tiempo. estamos justo en los 15 minutos, parece. Sí, estamos, son las 7:34, así que Ya. Ujú. tenemos 5 minutos todavía. Ah, ya, bueno, para ir redondeando un poco, ¿no es cierto? Ya vimos lo más importante, pero acá sí es un análisis en respecto de lo que hablábamos previamente en cuanto a los factores biopsicosociales, ya del trabajo en autoeficacia respecto al manejo del dolor. Entonces aquí se vieron un par de cosas en cuanto a las terapeutas, ¿no es cierto? Que a nivel psicológico, bueno, se menciona que las creencias, las expectativas, los traumas y las emociones como miedo, ira y tristeza asociadas al dolor son identificadas por las terapeutas como predictores claves de la severidad de los síntomas, ¿ya? Del dolor. Entonces ahí se menciona un poco, ¿no? Que en este ámbito psicológico, evaluar e intervenir cosas como la rumiación, la catastrofización, la lexitimia, las expectativas, las capacidades cognitivas, las representaciones corporales y la disociación frente al dolor son temáticas importantes a revisar desde lo que se investigó junto a estas terapeutas, ¿no? En las entrevistas van apareciendo estas cosas. En cuanto a nivel biológico, ya mencionaban que, bueno, los factores biológicos por sí solos no siempre son predictores directos de la severidad del dolor, ¿ya? Sobre todo en la fibromialgia, que fue un poco el tema del que hablábamos. Eh, y el dolor fisiológico es importante revisarlo, ¿no es cierto? Tratar de ir a la causa biológica que existe o que puede existir, la calidad de sueño, la depresión y la ansiedad, ¿ya? Cuáles son cosas ya más desde ese plano y en caso de ser necesario hacer intervenciones de tipo psiquiátrica y farmacológica. Había completa coherencia por parte de todas en eso, ¿ya? Y por último, en aspectos sociales, son fundamentales para comprender el impacto social del dolor y las percepciones que el entorno del paciente tiene al respecto. O sea, es decir, igual ir trabajando con el paciente, ojalá, qué es lo que ve la familia, ¿no es cierto? Y tratar de hacer un desarrollo ahí, porque es muy importante. Hay factores sociales asociados al dolor que incluyen juicios sociales, dinámicas familiares, recursos económicos, vía laboral y sistema médico chileno, cosas que ahí comentaban las terapeutas, ¿no es cierto? Donde, por ejemplo, en una familia puede haber un juicio hacia este dolor, de que es flojo, cosas de ese tipo, ¿no es cierto? Y es muy importante entrar a trabajar. Em, bueno, vamos a avanzar un poquito. Acá hay un par de citas que están bien buenas. Los resultados de este proceso se ven así. Los pacientes van sintiendo que sus vidas son buenas, son positivas, que aportan a la sociedad. La capacidad de disfrute, en el caso de los más chicos, las más chicas, la capacidad en definitiva de creatividad, la capacidad de juego, las relaciones interpersonales, mirar distintos ámbitos de la vida y cómo comienzan a andar. El paciente empieza a tener más confianza en sí mismo, las creencias empiezan a cambiar, entonces cuando cambian las creencias empieza a tener más capacidad de tomar decisiones. Estos son como un par de frases que las terapeutas mencionaban de resultados que han tenido trabajando la autoeficacia en fibromialgia. Y bueno, aquí hay un par de direcciones futuras que en realidad son como más el aspecto de la investigación, pero en conclusión la psicología ofrece mejoras en la calidad de vida de pacientes con fibromialgia relevantes y es más accesible que otros tratamientos. La autoeficacia es una variable terapéutica universalmente aplicable y altamente efectiva en mejorar el manejo del dolor en la fibromialgia. ¿Ya? Así que bueno, ahí están las referencias bibliográficas, si alguien les quiere sacar una foto. Y eso, muchas gracias.
Muchas gracias Alejandra y Juan por estas exposiciones, por estos temas tan relevantes a la hora de trabajar con pacientes y en nuestro trabajo como terapeutas también el rol que tomamos ante estos distintos constructos que nos ayudan a entender un poco más la situación de cada paciente, la vivencia de cada uno. Así que realmente muchas gracias por esta oportunidad. Ahora abrimos el espacio de conversación, de reflexión, de dudas, comentarios. No hubo ninguna escrita en el chat, por lo tanto, si alguien tiene alguna duda, comentario, por favor, más que bienvenido. A mí me gustaría partir con algo que Juan mencionó, que las colegas psicólogas habían definido autoeficacia. Me pareció genial esto de incluir, tú ahí me corriges, Juan, creo que anoté bien, la capacidad de predecir, mitigar, controlar y manejar el dolor. Muy potente, o sea, involucra muchas posibilidades, ¿no? Cómo viene, conocer el dolor, tener control sobre él, poder mitigarlo, poder manejarlo. Me parece interesante ese constructo que ellas definieron. Sí, no fue, definitivamente fue interesante. Eh, Creo que ahí, bueno, justamente lo notaste súper bien, estaba textual. Eh, y la cosa es que, bueno, lo más interesante de todo es que la metodología con la que se hizo esto fue un poco de ir haciendo un análisis ya como frase por frase, una cosa bien y había coherencia entre las cuatro en esta definición, ¿ya? Como que en el fondo es como un poco, estaban las cuatro de acuerdo y no fue una conversación entre cuatro, sino que fueron entrevistas uno a uno, ¿no es cierto? Entonces creo que es muy importante porque da luz de un constructo que está en la red de las psicólogas con un alto nivel de experiencia. Entonces es muy interesante. Ujú. Sí. Ahí la Capi tiene una mano levantada. Sí, me gustaría comentar con respecto al cuestionario que mencionó Alejandra, si no me equivoco, en su presentación. También lo tomo, obviamente, por ser parte del protocolo del centro. Y yo siempre les pregunto a mis pacientes después de tomar los cuestionarios que cómo se sienten y cómo vamos, en caso de que quizás necesiten una pausa o algo así. Y en ese cuestionario en particular, siempre los pacientes tienen algo que comentar, como no me había, no me había dado cuenta que quizás claro, me, como que eh, hacía mucho uso de medicamentos para sentirme bien, o quizá nunca me había preguntado qué tanto me apoyaba de los medicamentos, o cosas así como que el hecho de que ocupar una escala del 0 a 10 ayuda mucho a poner en perspectiva cómo se sienten. Y es un cuestionario que cuando uno le hace esa pregunta, cómo se sienten o cómo están, después de ese cuestionario se quedan harto pensando y conversamos harto, porque, claro, no se ponen a pensar realmente los pacientes cuando están viviendo dolor, cómo han estado llevando las cosas, cómo han estado manejando este proceso, qué tan capaces se sienten de ciertas cosas. Y es un cuestionario que cuando uno les pregunta que cómo están, después de hacerlo, piensan harto. Lo lleva como a reflexionar harto y es muy bonito llevar este proceso y después tomarlo al final, el cuestionario de nuevo y ver cómo ha aumentado su autoeficacia y cómo efectivamente ellos se sienten más capaces de hacer estas cosas. Tal cual a mí me ha pasado que yo creo que a todos o a todas, habitualmente la primera respuesta es ¿qué hace usted para manejar su dolor? Es tomar medicamentos, ¿no? Y muchas veces, y alguna otra cosa, no. Entonces el repertorio de posibilidades para manejar es súper reducido. O a veces se ponen a pensar, ah, pero hago esto, esto y esto, como que no, no sé si les ha pasado. Al trabajar esto, también uno se da cuenta que a veces hay personas que tienen más recursos y reconocer los recursos, ¿no? Y decir, mira, efectivamente he estado haciendo esto y me está dando resultado.
un poco lo que Juan plantea, es una intervención en autoeficacia. Que el paciente tome conciencia de que hace más cosas que tomar remedio o que tome conciencia que si está haciendo solamente eso, tiene que hacer otras cosas. Ya ese es un camino de trabajo, ¿no? Para que tengamos pacientes que cada día dependan menos de nosotros y de todos los profesionales de la salud, ¿no? No, claro, y además que para agregar algo interesante ahí, cortito, es que justamente hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? El tema de las intervenciones. Creo que ahí es lo que tú decías, ya es como bien, bien interesante y un poco queda más como en que creo que no hay que quedarse como en esto de, oye, en estricto rigor, ¿cómo lo hago, no? Sino que un poco teniendo ya en mente lo que es la autoeficacia y hacia dónde hay que dirigirla. Bueno, o sea, imagínate, hay gente que lo hace como buscando más reflexiones personales del paciente, ¿no es cierto? Como un poco haciéndole preguntas, guiándolo más desde ahí, o hay otros terapeutas que lo hacen de manera mucho más directa, ¿no? Un poco como revelando la creencia, haciendo una intervención concreta y develativa, ¿no? Entonces creo que eso es como bien, bien interesante esa parte, ¿no? O sea, en el fondo, tú consideras que más que la forma de trabajar, lo más relevante es trabajarla. Eso, si te entendí bien, que O sea, tú, claro, yo creo que hay que entender el marco, ¿no es cierto? Eh, o sea, tampoco es como así nomás, pero si uno ya entiende el marco, dejar el estilo, al menos desde lo que se logró investigar, eh, no había una mayor coherencia, ¿no es cierto?, sino que más bien discrepancia en la técnica, porque obviamente eran técnicas distintas y son terapeutas distintas y hacían lo mismo de maneras distintas, no sé si se ya, entiende. bueno, claro, por eso, o sea, o puedo ocupar diferentes técnicas, pero tengo un objetivo y todas Eso. tenían el mismo objetivo que era trabajar la autoeficacia con diferentes técnicas. Eso, ya. Y lo veían tal como tú destacaste ahí la definición, ¿no? Que ese era el norte, el terreno donde se trabaja. Entonces, la visión era esa definición, ¿no es cierto? Con el objetivo de mejorarla, y todas aplicaban distintas técnicas ya más propias de sus corrientes. O sea, lo mejor es que es muy polivalente la Mm. variable, ¿no? Es como un concepto que se puede colocar en distintas corrientes. Gabriela. ¿Algún? Sí. Hola, buenas tardes. Bueno, esta es primera vez que conozco del Centro del Dolor. Yo estoy estudiando psicología, estoy en el último año en Valdivia y la verdad es que me interesé porque llevo medio semestre, soy instructora de yoga y me pidieron particularmente trabajar con un grupo de cuidadores durante este semestre que pasó y también de fibromialgia. Por supuesto, desde las herramientas de psicología pude hacer en primera instancia ciertas sesiones más híbridas, es decir, con el transcurso de las clases me fui dando cuenta que en realidad lo que querían y lo que esperaban más que hacer ejercicios físicos era justamente un espacio donde se pudiese contener este dolor. Y bueno, de ahí parte un poco mi giro un poco de la vida y hacia dónde estaba viendo la clínica. Y particularmente este semestre me volvieron a dar el taller porque es un taller de municipalidad. Durante enero y febrero me di cuenta que se habían pasado la voz. Me llegó otra agrupación de fibromialgia de la región de los ríos, entonces hicieron dos grupos separados y efectivamente las clases se tornaron en contener este dolor. Quizás desde el área más comunitaria, poder compartir experiencias, compartir diagnósticos, porque acá también hay un tema bien delicado que es la poca especialización por parte de los médicos y desde ahí también mucho abuso en el sistema público. Entonces,
Si bien yo en un comienzo no sentía que tenía las herramientas, a propósito de lo que estaban mencionando ahora de la metodología o la técnica, en este grupo en particular me di cuenta que faltaba un espacio muy potente en donde ellas se pudieran sentir acompañadas. La mayoría había sido cuidadora gran parte de su vida. Una vez que las personas fallecían, les daban el primer brote de fibromialgia y eso fue muy, muy potente poder observarlo porque yo también hacía paralelo un taller de cuidadoras. Todo esto bajo el alero de yoga, de Hatha Yoga. Entonces, claro, fui desprendiendo ciertas herramientas para que ellas pudieran manejar el dolor, pudieran tener cierta tolerancia, digamos, o también comunidad, porque muchas creían que el dolor era único, que a ellas nomás les daba de cierta manera. Y con eso también levantar que a nivel de región el dolor es altamente castigado en el sistema público. Y esto lo digo porque muchas personas llegaban con la misma queja, que les costaba un mundo conseguir horas y eso ya era un tema muy potente, pocos recursos, tener que buscar consultas privadas y los psicólogos también públicos y reumas minorizando ese dolor. Entonces, me llama la atención porque a pesar de no tener quizás una metodología muy clara o una técnica, lo que fue pasando el primer periodo, que fue de agosto a diciembre del año pasado, muy intuitivamente fui escuchando qué es lo que estos cuerpos necesitaban. Y ya en verano, donde había otra percepción, también ya nos conocíamos con un grupo, invitaron a más gente y se volvió algo muy potente. Lamentablemente eso tuvo que descontinuarse por un tema de la municipalidad, pero me quedé muy presente como con ganas de hacer algo, de qué manera esto que quizás necesita un gran equipo o quizás ciertas especializaciones simplemente, aún así hay algo muy humano que es lo que se pide de base, que es escuchar el dolor, que es compartir el dolor. Y lo que hablaban ahora último, que era respecto a la autoeficacia. Es decir, mostrar, ver qué es lo que realmente están pudiendo hacer. Y a veces para muchas, lo único que podían hacer era esta hora de yoga a la semana. Y a veces iban, ay, me da mucha pena porque acá es zona rural y de repente se demoraban 2 horas, se pedían un auto para llegar. Porque les gustaba el espacio, porque aprendían a respirar, porque, no sé, podían hablar simplemente. Y eso me parece muy potente cuando alguien vive con dolor crónico. A veces uno minoriza, ¿no? Lo que sabe, lo que puede aportar. Y personalmente me dejó una lección muy grande, como no se ve, incluso en la familia, se trata mal. Entonces quería contar esta experiencia también para ver de qué manera, quizás me fui un poco por las ramas, pero de qué manera se puede generar más de estas instancias, a qué equipos acudir. Yo la verdad me acerqué a este centro justamente para ver si podía hacer un puente con la agrupación, porque a nivel regional es bien poco lo que se puede hacer. Y veo cómo sufren, eso es lo que me da mucho dolor. Sí. Eso. Gracias por estas instancias. No, Gabriela, gracias a ti. Brevemente, hay miles de cosas, pero también la idea es que nos reunamos a conversar. Yo creo que también nosotros necesitamos, ¿no? Así que, mira, yo me gustaría acotar tres cosas, ¿no? Después me gustaría que la Mari también nos hablara, porque ella tiene experiencia en trabajar en grupo, ¿no? De partida, la mayoría de los psicólogos que partimos trabajando en dolor físico persistente somos psicólogos clínicos sin tener idea del tema, ¿ya? Eso es primero. Hay un montón de unidades de dolor crónico no oncológico hoy día en el país. Y bueno, está bien, fantástico, pero los psicólogos clínicos que comienzan, no tenemos ninguna formación en pregrado, nadie la tiene en el área de la salud, nadie tiene formación realmente potente en esta temática. Entonces ya hay un tema tremendo de formación. Enfermero, uno dice médico, o sea, realmente kinesiólogos, por ejemplo, dan ganas de llorar, ¿ya? Primero, entonces yo partí honestamente sin tener idea. Dije, oh, qué interesante,
reconozco mi ignorancia inicial brutal. ¿O qué tendrá la psicología con una persona que tiene dolor físico? Lo confieso, no tenía idea. Entonces también ahí hay un desconocimiento, no quiero justificar a mis colegas, pero hay un desconocimiento, una ignorancia que no debería existir. Bueno, uno tiene que capacitarse, po, obvio. Ahora, tenemos poca capacitación los psicólogos, poco. Los kines, olvídense, pero años luz ya están los diplomados en dolor para kinesiólogos en todas las universidades. Muy bien, ¿no? Nosotros los psicólogos estamos muy atrás. En Chile no existe, ¿no? Bueno, lo otro también, Gabriela, el Cristian Busta es un colega que hizo su tesis doctoral en fibro hace muchos años. em, Y él hizo entrevistas en profundidad a mujeres, ¿no? Y recuerdo perfecto que, ¿qué quieren honestamente ellas? Ser escuchadas, ¿no? Imagínense. Y es un estigma el dolor crónico, lamentablemente, más encima estas condiciones que no tienen biomarcadores, que estamos en un modelo biomédico donde solamente se valida, aquí está el resultado, entonces eso es válido, no hay resultado, no existe. Pero recuerdo perfecto, ¿no? Él ha ido publicando sus resultados de su tesis doctoral en la revista El Dolor de la CHEP, ¿no? Y bueno, y con esto termino y me gustaría, no sé, la Mari, y yo creo que tenemos un debe, ¿no? De trabajar en grupos. Así que fantástico, Gabriela, ahí haciendo patria, eh, porque como que todos estamos haciendo un poco, ay, la Daniela se ríe, pero es verdad, ¿no? La importancia de trabajar a nivel grupal. Mari. Hola Gabriela, bueno, gracias también por compartir una experiencia que nutre también porque es una experiencia que viene desde región. Y sí, tú nombraste una palabra que en realidad recobra mucho sentido en la fibromialgia y que es la invisibilidad. Entonces, estos síntomas, ¿no es cierto?, que son invisibles, parece que también se ha extrapolado esta invisibilidad a cierto grupo de personal médico todavía que la desconoce como una enfermedad, aun cuando está reconocida desde los años 90, ¿no es cierto? Y también invisible para la sociedad. Como que si no veo, no hay inflamación, no hay deformación, esto pareciera no existir. Y ese quizás es un dolor más allá del dolor físico, hay un dolor social asociado. Y en este mismo sentido, y ante tu inquietud de que estaban quedando ahí un poco relegadas algunas agrupaciones de personas con fibromialgia en las regiones, bueno, yo te hago el llamado a que ojalá nos pudieras escribir al WhatsApp del centro y quizás pudiéramos generar un nexo desde el centro con esas agrupaciones. Ya pronto también se acerca el mes de la fibromialgia, que es en mayo, y se van a realizar algunas actividades, parte de ellas gratuita. Entonces sería un buen momento también para que nos pudiéramos conocer en esa instancia con estas personas y que no queden un poco a la deriva, a que fue un momento de acompañamiento que ya terminó, porque también hay un proceso de duelo, ¿no es cierto? Que este acompañamiento en que me sentía tan acogida, tengo que ahora decirle adiós. Y quizás si bien tienen que ir siendo más independientes de la ayuda profesional, también se siente, ¿no es cierto?, esa necesidad de contención, eh, ese sentido compartido que tienen entre ellas de su sintomatología y del sentir, ¿no es cierto?, propio de ello, de que muchas veces no son entendidas, no son escuchadas por quienes más deberían. Eso, así que hago la invitación a que nos puedas escribir al WhatsApp y ahí podríamos hacer un nexo para esas agrupaciones. Muchas gracias. De verdad que me emociona. Yo, bueno, fui hace poco entera, iba a repetir este curso. La verdad es que tuve un tema personal y me desvincularon. Entonces también fue como muy triste sentir eso de no poder dar el cierre. Y por lo mismo estaba muy pendiente de qué manera poder ayudarles por otro lugar, porque fue Perfecto. muy removedor. Así que agradezco y escribiré. Gracias. Mari, ¿podrías poner el WhatsApp del centro, te parece, en el chat, ¿no es cierto? Y no sé si hay algún otro comentario, porque la idea es que estas reuniones sean cortitas, una hora, ¿no es cierto? Vamos a tenerla todos los meses. Desde la psicología vamos a hablar del dolor, ¿no?
Y bueno, y agradecerles el tiempo, la escucha. Daniela. Ahí Ahí sí. sí. Gracias. Bueno, sí, primero agradecer el espacio, yo creo que es tan importante, así como decía Gabriela, lo que sentían esas mujeres, es lo que ocurre también de alguna forma acá, pues cuando uno se va escuchando y se da cuenta que está tratando de aportar en estos espacios que están tan invisibilizados como el dolor. Bueno, yo soy psicóloga y soy psicooncóloga. Trabajo con mujeres con cáncer, con otro tipo de enfermedades crónicas, dolor persistente y también con cuidadoras, porque comparten hartos elementos finalmente. Y creo que algo muy potente que me ha pasado en los espacios, ya sea grupales o individuales, donde he trabajado con mujeres con dolor persistente por fibromialgia, endometriosis, otros diagnósticos, es validar el dolor y decir tu dolor es real. O sea, esas palabras yo tengo también harto en línea y de verdad he visto la cara de la persona así como tu dolor es real. Y lo digo porque yo entré una vez en un taller de un lugar aquí, de un grupo que se llama Psico en Red, con unas estudiantes en práctica que fueron muy importantes para mí porque entré a ese taller un poco como para yo ver como desde mi área de de la psicología, pero en realidad yo tengo endometriosis también. Y me dijeron eso y fue como una explosión. Fue como, es real. O sea, lo primero que tengo que pensar es que esta cuestión es real y dejar de pensar que estoy loca, estoy exagerando, porque si no, ¿sobre qué puedo hablar? ¿Sobre qué puedo tratar de moverme? ¿Qué opciones tengo? Entonces, eso he visto que algo que podría compartir, porque creo que podríamos hablar mucho rato, yo podría hablar mucho rato, pero como eso, la importancia de en una primera sesión, en un primer encuentro, ese dolor que sientes es válido y hay elementos que compartimos y otras que son súper diferentes, porque también ahí tú vas viendo y por supuesto los dolores son distintos, los momentos son distintos, las rutinas, las dinámicas, el impacto del dolor en cuanto a cómo cambió en lo cotidiano de esa persona, el entorno familiar, cómo lo recibe, ¿cierto? Cómo a veces está invisibilizado o cómo en otros casos está sobre considerado y la persona como que no puede hacer nada. O sea, son múltiples los elementos de lo que implica vivir con dolor. Y creo que ahí nuestra labor desde la psicología, insisto, tanto en intervenciones individuales como grupales, es partir por ahí. O sea, esto que estáis sintiendo es real, lo compartimos quienes estamos aquí, con algunas diferencias, por supuesto, y que con esa mirada ya se puede ir buscando una manera de ir aliviando, de ir conviviendo con ese dolor, de buscar estrategias de prevención y también de buscar estrategias para aplacarlo un poquito cuando ya está presente, porque creo que eso también Total. es importante en el dolor persistente, o sea, no olvidar que no todo depende de que nosotras seamos súper buenas previniendo. Uno, porque eso causa mucha culpa es complejo, es pesado. Y por otro lado, porque si es persistente va a aparecer, po. Entonces también tengo que saber cómo llevarlo cuando aparece. Tal Eso cual. podría decir por ahora, pero se me ocurren más cosas, pero para que hable más gente. Bueno, gracias Daniela. Bueno, y también darnos cuenta que la psicología del dolor tiene mucha evidencia. Entonces, también posicionar nuestra intervención desde el modelo biopsicosocial es importante, ¿no? Y tenemos mucho que decir, tenemos una robusta evidencia, inclusive las investigaciones están diciendo que es uno de los tratamientos no farmacológicos más potentes, ¿no? El abordaje psicológico. ¿No? Desde este marco de comprensión, sostén, contención, de creer en el otro, de creer en el dolor, pero además tenemos que formarnos, esa es la verdad, ¿no? Aprender, conocer las variables. Y esta es un poco la idea de estas reuniones, que dar a conocer.
todas estas variables desde la evidencia, ¿no? Bueno, Ana se cayó, no la veo por ahí, que es la encargada de ir cerrando esta reunión. Yo les agradezco el tiempo, esta escucha, este espacio. Para las que son más externas, Daniela, muchas gracias, Sofi, Nidia, Gabriela, ¿no es cierto? Las pasantes, las colegas. Y nos vemos el otro mes, ¿no es cierto? Y ahí dejamos en el chat, Maribel puso el WhatsApp del centro y yo puse el correo. Estamos para unir fuerzas. ¿Estamos? Eso es lo más importante. Sobre todo en provincia, Gabriela, también acá, Daniela, em, los espíritus jóvenes ahí como la Sofi, ¿me explico? O sea, estamos como para... y yo quiero rescatar la labor que hicieron las colegas formando, ¿no? La Asociación de Psico-Oncólogas. Hay que sacarle el sombrero porque ahí creo que tenemos un debe. Tenemos que formar también una asociación de psicología. em, que está en este otro lado, ¿no es cierto?, que es el dolor crónico no oncológico. Bueno, ahí está la Dani con su Instagram también en el chat, ¿no es cierto? Y lo vamos a subir, yo creo que la próxima semana, lo antes posible, a nuestro canal de YouTube, Centro del Dolor, súper fácil. ¿Ya? Hacemos redes, me parece. Un abrazo gigante, muchas gracias a todos y Gracias, que todas. estén bien. Nos Chao, vemos. chao. Chao, chao, gracias. Chao, Gracias por gracias. todo. Buenas noches. Nos Buenas vemos. Chao, gracias.